Minería de oro en la Amazonía, entre la legalidad y la ilegalidad. Ese es el tema del evento de hoy. Guten Abend, buenas noches en Alemania. Buen día en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y a todos los invitados e invitadas de América Latina, es un placer tenerlos con nosotros. Este es un evento del Foro de América Latina de Berlín. Mi nombre es Luis Ramalho y yo moderaré este panel de discusión con el apoyo y la ayuda de Christine Berger y María Ángela Torres. El LAF Berlín organiza eventos culturales y políticos y científicos sobre la América Latina y las relaciones entre América Latina y Alemania. Nuestro objetivo es una sociedad abierta, basada en la solidaridad, para lo cual damos una mirada crítica a los temas relevantes a nivel mundial en relación a la América Latina, y uno de ellos es el tema de hoy, el tema de la minería de oro ilegal y ilegal. Este evento tiene también el apoyo de la Alianza del Clima. Se pasa en el contexto de Alianza del Clima, que es una alianza de municipios europeos en colaboración con los pueblos indígenas de América Latina. Es una alianza de centenas de municipios europeos y es impresionante lo que hacen. Lo que hacen son medidas locales contra el cambio climático en Europa y en las regiones de las comunidades indígenas. La ciudad de Berlín, donde estamos aquí, es un miembro fundador de la Alianza del Clima. Sí, bueno, tomo una breve introducción al tema de nuestro anuncio del evento. El boom de la actividad ilegal de la minería de oro se agudizó en tiempos de la pandemia, en parte por la crisis laboral, social, económica en toda la región. Asimismo, al detallar la demanda del oro en el mundo, asombra que la joyería sea la que adquiere más del 60% de la producción global. O sea, son las élites que están consumiendo los productos de lujo, los productos que vienen de la mineración, las élites de los países ricos, pero también de los países del sur. Los impactos ecológicos son intensos por el dragado y traslado de toneladas de arena del fondo de los ríos, la modificación de sus márgenes, la contaminación de sus aguas por mercurio y cianuro, deforestación y consecuentemente la pérdida de la biodiversidad. Nosotros conocemos las imágenes terribles. El paisaje lunar es el característico en estas zonas. Y los impactos sociales son igualmente enormes por la irrupción en los modos de vida de las poblaciones tradicionales indígenas de sus territorios, introduciendo enfermedades de desalojo, expulsión, contaminación, trata de humanos, prostitución y violencia en muchos casos. Hoy hablaremos de la problemática de la minería del oro en 4 países amazónicos, como ya se mencionó, son Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y para ayudarnos a comprender la realidad de estos países, hemos invitado a 4 personalidades de la sociedad civil muy competentes, con mucha experiencia en el territorio, en estos 4 países, a quienes presentaré en un momento. Cada invitado dará una declaración introductoria de 10 minutos, después de lo cual haremos otra ronda entre nosotros, entre los panelistas y yo, y luego el turno de la audiencia de hacer preguntas. María Ángela me ayudará con esto, como ya explicó Christine. A los panelistas, por favor, hablen despacio para facilitar la traducción. Haré un señal de 3 minutos antes que se acaben los 10 minutos. ¿Sí? Comenzaremos con Sergio Vázquez de la Fundación Gaia. Además de hablar sobre Colombia, Sergio también brindará el contexto de los problemas ambientales y de la minería en toda la región amazónica. Sergio
Es abogado y magíster en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Ha trabajado como investigador y profesor en esta misma universidad y hace parte del consejo directivo de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. También tiene experiencia en fusiones y adquisiciones y temas corporativos, presta asesoría estratégica en asuntos de inversión extranjera, litigio, empresas y derechos humanos. Por favor, toma la palabra, Sergio. Hola, muy buenas noches, buenas tardes y buenos días a todos. Gracias por tenerme aquí, por invitarme a participar en esta conversación. No sé si podemos proyectar la presentación. Mil gracias. Súper. Entonces, voy a hablar en esta breve presentación sobre minería de oro en la Amazonía colombiana, pero como los decía Luis, en un primer momento voy a dar un contexto general sobre qué está pasando en el bioma amazónico, dónde está la Amazonía, qué es, para después sí pasar a algo mucho más concreto sobre el panorama en Colombia. Y por último, hablaré de las estrategias que han desplegado los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana para defender su territorio y su salud. Siguiente, por favor. Sí, siguiente. Entonces, un breve contexto sobre la Amazonía en general. Es bien interesante porque es un poco difícil cuando hablamos de Amazonía pensar a qué parte de América Latina nos estamos refiriendo. Y la verdad es que esto es un bioma que cubre un territorio bastante extenso. Estamos hablando de un bioma que cubre 9 países de América Latina. Son Bolivia, Brasil, por supuesto, que es quien tiene la mayor extensión de Amazonía en la región. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana. También está la Guyana francesa, es decir, que Francia hace parte del bioma amazónico también. Están Perú, Surinam y, por supuesto, Venezuela. En total, la extensión de la Amazonía son 50.614.000 hectáreas. Es una porción bastante grande y para el contexto de Colombia en particular, esto supone el 44% del territorio nacional. Es algo bastante extenso, como pueden ver. Siguiente, por favor. Pero además de cubrir estos 9 países, generalmente cuando hablamos de la Amazonía, la pensamos como un bioma en América Latina que está aislado, pero la verdad es que el bioma no hace más que una parte de la inmensa red en la cual estamos conectados en la región. La Amazonía está conectada con el Atlántico cuando llega a las costas por Brasil y por las Guyanas, y en el occidente está conectada con los Andes, lo cual forma un gran arco llamado el Corredor Andes-Amazonía-Atlántico. También es interesante que pensemos que cuando hablamos de Amazonía, hablamos de esta gran conexión que es totalmente importante para pensar, por ejemplo, los sistemas que soportan la vida, como los ríos voladores, que son estas grandes extensiones de agua y de nubes que circulan alrededor, que vienen del Atlántico, llegan a la Amazonía y eventualmente chocan contra los Andes. Entonces acá un punto importante que es cuando siempre que hablamos de Amazonía es, pensemos que la Amazonía hace parte de este gran sistema que conecta 3 grandes biomas de América Latina y de la cual dependen millones de personas. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora, un problema que estamos enfrentando cuando hablamos de Amazonía y de minería, por supuesto, no podemos omitir que esto ocurre en un contexto de deforestación en el cual en los últimos 20 años la Amazonía ha perdido casi el 8% de sus bosques, un poco más. Es decir, que solo el 71% de la Amazonía en este momento está cubierta de bosques. Y esto es vital, como decía Luis, para hablar de minería, porque muchas veces las actividades de minería están relacionadas con actividades de deforestación. Siguiente, por favor. Pero además de deforestación, también están pasando actividades importantes como la quema de bosques, la cual ha aumentado enormemente en los últimos años. Lamentablemente creo que en la presentación como está puesta no se puede ver, pero esto era un GIF que se mueve y muestra un poco cómo ha aumentado la deforestación en los últimos 20 años.
Pero bueno, entonces tenemos este gran bioma que cubre 9 países, en el cual está ocurriendo deforestación, en el cual también hay quema indiscriminada de sus bosques. Y siguiente, por favor. Y en ese contexto es que ocurre también la actividad de minería en la Amazonía. Y este mapa nos muestra un poco la extensión de la actividad. En amarillo ustedes podrán ver todo lo relacionado con minería titulada, es decir, aquella que normalmente llamamos minería empresarial. Algunas personas la llaman minería legal, pero siento yo que cuando decimos que la minería es legal, le estamos quitando esta parte que no reconoce sus impactos. Es decir, la única minería que puede ser legal es la minería que no afecta a los derechos y no afecta al medio ambiente. Y la minería titulada minería empresarial también lo hace. Entonces yo sugiero que no hablemos de minería legal, sino que hablemos de minería titulada o minería empresarial, dependiendo del actor. En amarillo pueden ver esa minería, que es la minería que se solicita a través de permisos a los estados amazónicos. Y en rojo pueden ver todas las actividades de minería ilegal. Como pueden ver, entre las dos, la minería está abarcando grandes porciones del bioma y supone una presión y una amenaza para la población y para el bioma bastante grande. Siguiente, por favor. Ahora, con este contexto general, quiero que hablemos un poco de qué pasa en el territorio colombiano, que es un poco la parte que me compete y sobre la cual me quiero concentrar. Para eso tengo que contarles también un poco cómo es la Amazonía colombiana. Y acá lo clave es contarles que en la Amazonía colombiana, que es el 44% de nuestro territorio, viven el 65% de nuestros pueblos indígenas. Y esos pueblos indígenas tienen la propiedad colectiva sobre 26,9 millones de hectáreas, es decir, que son los dueños reconocidos y son quienes manejan el territorio, un territorio equivalente a Nueva Zelanda o al tamaño de Colorado. Es bastante la cantidad de territorio que los pueblos indígenas abarcan en la Amazonía colombiana. Siguiente, por favor. Pero además de los territorios indígenas, también el 28% de nuestra Amazonía está cubierta por áreas naturales de protección, que es un área equivalente más o menos al tamaño de Grecia. Y la verdad es que, siguiente, por favor, entre las áreas naturales protegidas y los resguardos indígenas, eh, la Amazonía colombiana está cubierta en un 74,7% con estas dos figuras. Las dos tienen una implicación muy importante en la conservación de los bosques y las dos suman un tamaño igual al tamaño de Alemania, de hecho. Entonces, entre áreas protegidas y territorios indígenas, dos figuras de protección, dos figuras que tienen impacto en la protección de la Amazonía, cubrimos un área más o menos equivalente al tamaño de Alemania. Siguiente, por favor. Gracias. Además de eso, en nuestra Amazonía hay grandes territorios culturales en los cuales los pueblos indígenas tienen relaciones de corresponsabilidad y manejo del territorio. Y al menos acá en este mapa podemos ver dos grandes macroterritorios. Uno, el macroterritorio de la gente de afinidad de Yurupari, y por otra parte el macroterritorio de la gente de afinidad de Coca, Tabaco y Yuca Dulce. Como les cuento, son grandes territorios en los cuales los pueblos indígenas y sus gobiernos tienen relaciones bastante complejas, pero manejan de forma conjunta el territorio y tienen responsabilidades y corresponsabilidades frente a él. Algo muy interesante. Pero ¿cuál es el problema? A pesar de que toda esta gran cantidad de territorio está cubierto y manejado por pueblos indígenas y por áreas de protección, la verdad es que el 28% de la Amazonía enfrenta retos para su conservación derivadas de actividades económicas. Siguiente, por favor. El 28% de la Amazonía nomás ya genera, digamos, está en peligro por actividades de minería, de vías y de hidrocarburos. Y estos son solo actividades económicas con títulos, no estamos hablando ni siquiera de actividades ilegales. Es decir, a este 28% hay que agregarle todas las discusiones y todos los problemas asociados a la minería ilegal. Siguiente, por favor. Y así como les mostraba yo en el mapa grande del bioma, cómo se ve o dónde pasa la minería en la Amazonía, en el bioma completo, en la Amazonía colombiana, pueden ver también en este mapa como en amarillo está toda la actividad de títulos mineros y en rojo la actividad relacionada con minería ilegal.
En la Amazonía colombiana, la actividad ilegal de minería ocurre sobre los ríos. Es un poco distinto, por ejemplo, a lo que pasa en algunas partes de otros países como Perú o Bolivia. Acá realmente todo está concentrado es sobre los ríos. Quiere decir que los impactos asociados a la minería ilegal están relacionados con la contaminación del agua, y lo que está pasando es que los mineros ilegales utilizan mercurio, como decía Luis, para extraer oro. Y ese mercurio, que es un metal tóxico, muy tóxico, es vertido al agua. Una vez llega al agua, contamina a los peces se comen entre ellos, eventualmente tienen el mercurio en su carne y después los humanos consumimos esa carne que está contaminada. Algo particular que pasa en la Amazonía colombiana es que el pescado es la fuente principal de proteína de la población local, incluyendo a los pueblos indígenas. Es decir, que la fuente principal de proteína en la dieta de la población está contaminada con mercurio debido a la actividad de minería ilegal, y esto genera unos impactos bastante problemáticos. Siguiente, por favor. Pero además algo clave en lo que hay que pensar es que esta actividad es transnacional. Siguiente, por favor. Y acá podemos ver cómo hay unos flujos que tienen que ver con movimientos de insumos y también de oro ilegal entre fronteras. Entonces, hasta acá, ¿qué hemos visto? Hemos visto que hay la minería ilegal de oro en la Amazonía es una dinámica transnacional que está ligada a economías ilegales y tiene algunas relaciones con la conducta empresarial de la minería titulada, y además afecta al territorio y a su población. Siguiente, por favor. Y esto genera unos impactos muy concretos, digamos, en la población y sobre todo en los pueblos indígenas. Genera unos impactos territoriales porque cambia la vocación del territorio, territorios que están pensados para la conservación y para economías propias desde lo indígena, están siendo cambiados a dinámicas territoriales en las que ahora la dinámica es la explotación de recursos, particularmente del oro. Pero también además genera unas afectaciones a los sujetos de especial protección como los pueblos indígenas. Y esto es bastante importante porque tiene unos efectos muy fuertes y severos sobre los pueblos indígenas, tiene unos efectos sobre, por ejemplo, los adultos mayores, que son las autoridades tradicionales dentro de los pueblos indígenas, también tiene impactos muy fuertes sobre las mujeres indígenas, que en el contexto amazónico son las dadoras de vida y quienes están llamadas a sembrar y a producir el alimento. Y para los pueblos indígenas, el cuerpo de la mujer es el primer territorio que se ve violado y se ve contaminado por el mercurio y por la minería ilegal. Entonces, digamos que es muy importante pensar también que estos impactos, los impactos de la contaminación por mercurio, tienen unos efectos reforzados y muy fuertes sobre la población indígena de la Amazonía colombiana. Esto también está teniendo impacto sobre los modos de subsistencia y bienestar, sobre los sistemas alimentarios indígenas. Como les decía, si la principal fuente de proteína está contaminada, esto tiene un impacto totalmente desproporcionado sobre los modos de subsistencia y sobre los sistemas alimentarios propios de los pueblos indígenas. Tres, También, por tres, supuesto, 3 minutos más, Sergio. gracias, Luis. También, por supuesto, tiene unos impactos ambientales. La contaminación por mercurio en sí misma está afectando a la Amazonía. Y acá un punto importante que es distinto en otros países es que acá no hay casi deforestación debido a la minería. Lo que está pasando es que hay degradación ecosistémica, es decir, la cobertura boscosa, la cobertura de bosque sigue en pie, más o menos en un 97% en Colombia, pero esto no quiere decir que porque no haya deforestación no haya afectaciones. La afectación es la degradación del ecosistema debido a que se está viendo contaminada por mercurio. Y por supuesto, otro impacto tiene que ver con la seguridad y la construcción de paz, pues estas economías están ligadas a economías ilegales y a actores armados que hacen parte del conflicto interno armado que vive Colombia. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, por favor. En estos minutos que me quedan, les quiero hablar un poco de las estrategias que los pueblos indígenas han desplegado para proteger sus territorios. Hay 14 territorios indígenas en Colombia que son tropicales. Esto es algo único en la Amazonía y en muchas latitudes en los que hay bosques tropicales. Siguiente, por favor. Y estos pueblos indígenas
son un actor, han sido activos en la protección de su territorio y de su salud. Ellos han propuesto soluciones y estrategias muy concretas para proteger sus territorios, al medio ambiente y por supuesto a su salud y a su población. Por una parte, han desplegado estrategias y ejercicios de manejo territorial desde lo cultural, desde sus principios culturales. Ellos han manejado el territorio de forma, como les decía, que se conserve una gran parte de su cobertura boscosa, a pesar de que debido a tantas presiones no han logrado parar la degradación ecosistémica. Pero también han hecho investigación endógena, investigación propia, para identificar las afectaciones que han ocurrido en sus territorios y en sus cuerpos, porque nadie mejor que ellos sabe cuáles son los impactos que está teniendo esta actividad en ellos. Además, también han desarrollado protocolos con las autoridades ambientales y de salud en Colombia para que se testee en su sangre y en su cabello el nivel de concentración que tienen. Y a partir de esta nueva información que han logrado obtener con sus protocolos específicos de muestreo, han podido generar campañas de incidencia transnacional, por ejemplo en Canadá, donde el 75% de las compañías mineras tienen su sede, y también han hecho uso estratégico del derecho, han disparado o más bien han desplegado acciones legales que han llegado incluso hasta las altas cortes colombianas, donde en este momento, por ejemplo, la Corte Constitucional está analizando una demanda que tiene que ver con estos gobiernos indígenas exigiendo medidas integrales por parte del Estado. Y algunas de esas medidas tienen que ver con la coordinación con otros estados debido a que esta actividad es transnacional. Entonces, para terminar, siguiente, por favor. Gracias. ¿Qué hacer entonces? Desde Gaia Amazonas y en el acompañamiento que hacemos que hemos llevado haciendo por más de 30 años con los pueblos indígenas de la Amazonía Oriental colombiana, llamamos a todos los actores, incluyendo por supuesto a la Alianza del Clima, a ciudades europeas, a fortalecer los gobiernos indígenas. Como les digo, han sido bastante efectivos en la conservación de la cobertura boscosa de su territorio, han desplegado estrategias que algunas han sido muy efectivas y de muy alto nivel y sofisticación para proteger sus territorios, pero lo que necesitamos es mayor coordinación con ellos como autoridades. Necesitamos que diferentes actores desde Europa, desde el norte global, a nivel estatal, a nivel local, a nivel regional, coordinen acciones con los gobiernos indígenas, pues son, como les digo, han sido un actor vital en la conservación de la Amazonía, al menos en la Amazonía. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Son 3 o 4 cuestiones que vamos a hablar después. Una de ellas es de tu definición de minería legal o minería titular. La otra es la cuestión que hablas de degradación y no deforestación. Vamos a ver cómo es la situación en los otros países. También la cuestión de la dinámica transnacional. Esto son cosas que podemos hablar un poco más tarde después. Muy bien, ahora vamos a pasar a Cristina Melo, que nos va a hablar de la situación específica de Ecuador. Cristina Melo Arteaga es abogada de derechos humanos y derechos de la naturaleza. Actualmente es asesora legal de la Fundación Pachamama, coordina el programa de derechos humanos y derechos de la naturaleza de la organización y forma parte del equipo legal de la iniciativa Cuencas Sagradas. Tal vez puedes hablar un poco también de esta iniciativa, por favor. Sí, bueno, Cristina, también 10 minutos, por favor. Gracias. Tomas la palabra, sí. Gracias. Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Cristina Melo, yo formo parte de la Fundación Pachamama, que es una organización que viene trabajando por 25 años dentro de la Amazonía ecuatoriana y peruana para la protección de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas y de los derechos de la naturaleza. Como parte de su trabajo, Fundación Pachamama promovió la iniciativa de Cuencas Sagradas, que es una iniciativa que une a pueblos y nacionalidades indígenas, que incluyen también pueblos en aislamiento voluntario de Ecuador y Perú,
para la protección de las cuencas amazónicas, de las cuencas hidrográficas, de aproximadamente 30 millones de hectáreas de la Amazonía entre el Ecuador y el Perú. Es una iniciativa que fortalece precisamente un tema del que hablaba Sergio anteriormente, ¿no? Fortalece la gobernanza de los pueblos y nacionalidades indígenas sobre su territorio para la protección de la Amazonía. Tal vez podríamos pasar mi presentación y quisiera hablarles un poco acerca de la situación de la minería de oro en la Amazonía ecuatoriana específicamente. Gracias. La siguiente diapositiva, por favor. Un poco del contexto ecuatoriano acerca de la minería quisiera contarles. El Ecuador ha sido principalmente un país petrolero. De hecho, en julio en realidad del año 2022, cumplimos 50 años del primer barril de petróleo que fue explotado en el Ecuador. Sin embargo, como en la región latinoamericana, la minería se ha desarrollado en múltiples momentos desde la época de la colonia, ¿no? Actualmente, la minería es una de las principales propuestas del mercado capitalista en Ecuador, tanto o más importante que la explotación petrolera debido a la escasez que ahora tenemos de petróleo. El petróleo se está acabando y para el Estado ecuatoriano la solución ha sido la transición hacia la minería. Sin embargo, ya había explotación minera en el Ecuador, principalmente en el sur del Ecuador. En el mapa que ustedes pueden ver a su izquierda, el círculo rojo señala explotaciones antiguas de oro, por ejemplo, en ciudades como Zaruma. Esa ciudad, por ejemplo, se fundó a partir de la minería y ahora actualmente tiene una destrucción ambiental tan importante que la ciudad literalmente se hunde debido a la falta de control por la minería en la zona. Hay otras zonas como las de Paquilla, que está en la frontera con Perú, que también ha generado fuertes impactos de minería en oro. Y así se ha ido avanzando. Esas son las primeras zonas de explotación minera de oro en Ecuador. Ahí por los años 90 comienza implementarse la minería a gran escala y a mediana escala en el Ecuador. Pero con la venida de la minería a gran y mediana escala, también viene la venida de procesos históricos de resistencia. Ahí a su izquierda pueden ver en el mapa ambos círculos en color violeta. Muestran por ejemplo, dos ejemplos, ¿no? De proyectos a gran escala que fueron detenidos por procesos de resistencia histórico. El primero al norte es el proyecto de INTAG, donde en los años 1997 se logró retirar una de las petroleras gracias a la resistencia, también en el año 2008, y actualmente siguen en un proceso de resistencia. Y al sur, ese violeta es uno de los procesos de resistencia más importantes, que es del pueblo indígena Shuar, donde logró expulsar en el año 2006 a una empresa minera de capital canadiense que iba a impactar la Amazonía. La siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, como les mencionaba, pese a estos procesos de resistencia, la presión que existe, especialmente en la Amazonía, por la explotación minera, genera que las políticas ecuatorianas también se transformen hacia una transición hacia la minería. El proceso, más bien la minería, como una actividad de carácter estratégico para el Ecuador, se consolida en el año 2009 con la emisión de una ley de minería que hasta ahora está vigente en el Ecuador. Como les digo, se consolida ahí el carácter de actividad estratégica prioritaria para el desarrollo económico del país. Y eso hace también que el Ecuador se suscriba a una serie de convenios, entre esos el convenio de Minamata, ¿no? El convenio internacional promovido por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para regular la minería pequeña a pequeña escala y a escala artesanal, que es
la minería de oro, que me genera un poco más de una de las mayores contaminaciones en el mundo debido al uso de mercurio para el lavado del oro. Posteriormente, bueno, y la minería como actividad estratégica se consolida también después actualmente en el Plan de Creación de Oportunidades del 2021 al 2025 del Ecuador. Este es el plan guía para la política pública en el Ecuador, y en el eje de transición ecológica, donde se promueve uno de los objetivos, que es la transición ecológica desde el extractivismo hacia un post-extractivismo. Ahí hay tres ejes. Uno de los ejes principales para el gobierno es la promoción precisamente de la minería, y así se consolidó en el año 2021 con la emisión del decreto 151, que ampliaba la frontera extractiva minera en el Ecuador. Actualmente este decreto ya no está vigente gracias al paro nacional que existió en el año 2022, hace 2 meses, aquí en el Ecuador, y que fue promovido por el movimiento indígena para la protección de los territorios indígenas y de las zonas de recarga hídrica y otras zonas de importancia biológica y ecológica donde se está promoviendo la minería. La siguiente diapositiva, por favor. Actualmente, el 93.4% de las concesiones mineras nacionales se otorgan para minería metálica. De ese porcentaje, el 93.8% de la superficie concesionada en la Amazonía ecuatoriana ya ha sido intervenida por la minería metálica, especialmente para la extracción de oro, cobre y plata. Y el mayor territorio afectado es, de hecho, el territorio ancestral de la cultura Shuar. Su territorio ancestral ha sido afectado por la minería en un 23.90%. Ahí en el mapa, a su derecha, pueden ver toda la zona café es territorio indígena. El catastro actualmente está desactualizado. Lamentablemente no hay control por parte del Estado, un control exhaustivo acerca de la minería ilegal o la minería irregular, o incluso la minería legal y los efectos y los pasivos ambientales que va dejando. Sin embargo, el último registro en el 2016 determinó que el catastro establecía 17.956 concesiones, donde se podría minar material metálico, mayoritariamente oro, plata y cobre, y de estas concesiones, 21 de estas concesiones que están establecidas en territorio indígena, en territorio ancestral, 2.168 son para minería artesanal y 1.594 concesiones para minerías no artesanales, ¿no? Que son categorizadas dentro de la gran escala o mediana escala, pequeña escala y el régimen general. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, 3 minutos. gracias. Cristina. Gracias. Hay una disyuntiva igualmente entre la legalidad y la ilegalidad. La Amazonía sufre los impactos de la minería metálica en todas sus escalas, y dentro de la legalidad y la irregularidad, ¿no? La siguiente diapositiva. Sobre la minería a gran escala hay que resaltar 3 casos importantes que me gustaría mencionarles. El primero es de la minería en el territorio ancestral Cofán. Por ejemplo, aquí en el 2017 se otorgaron 20 concesiones sin consultas que entraron en trámite, y otras 30 en territorios ancestrales del pueblo Sinangoe. Como les digo, el marco, el límite entre la legalidad y la ilegalidad está frente a los derechos. Si nosotros regulamos, otorgamos concesiones sin consentimiento de los pueblos indígenas, sin observar los impactos ambientales que tiene la minería, igualmente caemos en la minería ilegal. Si no ejercemos control por sobre la actividad extractiva, tanto legal, regulada como ilegal, se generan impactos a los derechos y caemos de nuevo en la minería ilegal. Estos son 3 proyectos importantes que tienen que ver con la gran y mediana escala, que están generando impactos sociales y ambientales
gravísimos. Por ejemplo, en el proyecto minero San Carlos Pananza se han registrado una serie de desalojos violentos de las familias Shuar Nankins para establecer solamente los campamentos mineros, una serie de persecuciones masivas a defensores, violencia racista, violencia de género, violaciones a mujeres y niños por parte de personas que son parte de las empresas mineras, por ejemplo. Y en el proyecto Cóndor Mirador, podemos seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Ha habido grandes alertas acerca, por ejemplo, del depósito de relaves. Los relaves son los residuos obtenidos para la separación de metales que se obtiene en la explotación de cobre, plata y oro a gran escala. Y estos relaves, las fotografías que ahí les muestro son fotografías reales, publicadas hace no mucho, ¿no? Por una cuenta que denuncia cómo ha crecido los relaves en la zona de Mirador. La zona del Cóndor Mirador está al sur de la Amazonía del Ecuador y según los expertos se prevé que estos relaves que generan un gran peligro, ¿no? Porque hay un riesgo incluso post-cierre, su conservación, digamos, su mantenimiento es tan importante, tiene que mantenerse su integridad durante al menos 10.000 años después del cierre de la mina como monitoreo y manejo perpetuo, debido a que si se rompe. Sí, estoy terminando, gracias. Está bien, por favor. Ya Termine. concluyo. Sí. Si se rompe, por ejemplo, en el proyecto minero de Cóndor Mirador, el pueblo de Tundaime, que es un pueblo shuar que está justo al lado de la mina, desaparecería en 15 minutos. Para concluir, podemos seguir a la siguiente diapositiva. Para concluir, quisiera hablarles de la minería de oro a pequeña y mediana, perdón, a pequeña escala y escala artesanal. El impacto que ha generado esto en las poblaciones, especialmente indígenas de la Amazonía, ha sido muy grave debido a que el mercurio es un alto contaminante liberado que al liberarse genera metilmercurio, ¿no? Y es particularmente peligroso, ¿no? Según el PENUMA, se responsabiliza a la minería artesanal y de pequeña escala por al menos el 37.1% del total de emisiones de mercurio, que son gravemente contaminantes y afectan a la salud. Ahí he puesto algunas cifras a la salud y a la vida de los pueblos indígenas, ¿no? Genera alteraciones psicológicas y en el sistema nervioso. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, como les digo, la protección de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas también significa la protección de la Amazonía, el combate contra el cambio climático. Parte de este proceso ha sido en los procesos de defensa, en el paro nacional del 2022, que surgió hace 2 meses. Por ejemplo, se ha logrado la moratoria de la política minera aquí en el Ecuador hasta que exista una ley apropiada que garantice la consulta previa, libre e informada, los derechos de la naturaleza y además la reparación integral por los daños y los pasivos ambientales. Es importante que la protección, digamos, de los derechos colectivos se dé, tanto para la protección de la Amazonía, para detener la minería y para combatir el cambio climático. Okay. Gracias. Okay. Gracias, Cristina. Perdóname si tengo que intervenir por la cuestión del tiempo, pero creo que es muy importante que hablaste de la dinámica de la minería legal, la minería de las grandes empresas y la minería artesanal, legal o no, y los impactos que tienen también. Tenemos que hablar de los dos sectores, porque con dinámicas diferentes, claro, pero son importantes más tarde para discutirnos incluso sobre la definición de Sergio de legal o titular y las consecuencias que esto puede tener. Bueno, vamos a Venezuela. Cristina Burelli es emprendedora social venezolana estadounidense, antropóloga social y fundadora de la iniciativa V5. No sé lo que es la iniciativa, pero tú explicas tal vez para nosotros. Y fundadora y directora de SOS Orinoco, una organización que pone de relieve la situación en la Amazonía y las regiones del Orinoco de Venezuela para
concienciar, visibilizar los retos, actuar contra la minería ilegal, incontrolada y los impactos sociales y medioambientales. Cristina, tenemos poca información de la situación en Venezuela. Estamos muy interesados en conocer más lo que se pasa, también el contexto político. Y por favor, nos ayude. La palabra es tuya. Mil gracias, Luis, y mil gracias a LAF Berlín por esta oportunidad y poder presentar aquí con los colegas de Colombia y Ecuador y Perú, creo, sí, Perú también. B5 es una ONG americana desde la cual dirigimos los proyectos entre los cuales está SOS Orinoco, pero somos una ONG americana. Quisiera empezar con un minuto de un video, si lo tienes ahí, Cristín, un poco, sí. Yo creo que resume el contraste que estamos viendo en Venezuela. Si la naturaleza hablase con palabras, nos diría que aquí, en este lugar de la tierra, en esta Amazonia venezolana, la cual es una impresionante manifestación de los ecosistemas del escudo guayanés, se encuentra el corazón de este continente, milenario, original, perdurable y hasta ahora relativamente protegido. Si añadimos el testimonio de investigadores, científicos, enamorados de la selva, sabanas y ríos que se encuentran al sur del Orinoco, nos enteramos que esta incomparable riqueza es, además, pivote de la existencia del hombre que la habita y de este país, Venezuela. Somos guardianes de esta riqueza, tierra de más de 1000 ríos, de una morfología única, con tepuyes y sabanas, de una flora exuberante, de una fauna diversa, rica y posibilidades concretas de sustentabilidad. Pero ¿te enteraste? Lo que está sucediendo es un desastre. Es la devastación de un país. No es solo la destrucción ecológica de la Amazonia venezolana, sino que también es una calamidad cultural. Es un ataque de alto riesgo para la salud de la región. Es un peligro para la soberanía nacional y los derechos humanos de los venezolanos. En dos platos para empezar. Venezuela es uno de los 10 países megadiversos del mundo, pero quizás está sufriendo la peor crisis ambiental en el hemisferio occidental, con la tasa de deforestación más alta de las Américas y la Amazonía. Pero lamentablemente no hablamos de esto. Como dijo Luis, hay muy poca información. Este hecho puedes pasar a la lámina. Este hecho se está invisibilizando inexplicablemente a los ojos de las organizaciones ambientales y los principales medios de comunicación. Estas son unas cifras claves sobre Venezuela. Entonces aquí una de las cifras muy importantes es que existen 27 etnias que habitan la región al sur del Orinoco y eso representa un 24% de la población indígena. Siguiente. Entonces, en esta lámina vemos una especie de mosaico verde que muestra por qué Venezuela es considerado uno de los 10 países más biodiversos del mundo. Venezuela fue pionera de las políticas ambientales e indígenas en el siglo XX. Y este mapa muestra como el 80% de la región amazónica de Venezuela fue protegida por gobiernos democráticos del siglo XX, zona que además tiene una riqueza extraordinaria de agua dulce. Lamentablemente esto se detuvo abruptamente en el 99 con la llegada de Hugo Chávez. Y a pesar de la retórica proambiental y proindigenista de Hugo Chávez, su gobierno desmanteló sistemáticamente las instituciones ambientales del país. El polígono rojo que ustedes ven en el mapa abarca lo que el régimen llama el arco minero del Orinoco. Entonces, un decreto ilegal del año 2016 marcó un hito en la historia minera y del extractivismo en Venezuela. Este decreto no fue aprobado por la Asamblea Nacional, no se hicieron estudios de impacto, ni consulta a los grupos indígenas que habitan en la zona. Esta zona tiene 112.000 kilómetros cuadrados, que equivale al 12% del territorio de Venezuela, y es más grande que Portugal.
Entonces, para compensar el colapso económico de Venezuela y el colapso de la industria petrolera, se decretó esta zona minera con la finalidad de impulsar y profundizar y facilitar toda la minería, especialmente de oro, diamantes, coltán y tierras raras, en esta extensa porción del escudo guayanés, que es una zona que tiene 1,7 billones de años de la era precámbrica y es una de las regiones más antiguas del planeta y por tanto tiene esta biodiversidad única. Entonces la minería se transformó en una economía informal, descentralizada, en donde grupos irregulares y armados, incluyendo la guerrilla colombiana, extraen los recursos nacionales de forma caótica y criminal. En todos los estudios que ha hecho SOS Orinoco, no hemos conseguido ninguna empresa grande minera extranjera que esté operando en Venezuela. Siguiente. Entonces, el arco minero es una rúbrica para una política que da la apariencia externa de tener un alcance geográfico bien delimitado, pero en realidad se ha extendido a todas las áreas fuera del arco minero, que incluyen áreas protegidas como Canaima, que es Patrimonio de la Humanidad, y zonas y territorios ancestralmente indígenas. SOS Orinoco viene mapeando la huella minera en el sur. Ustedes ven todas las marquitas donde está la huella minera y hasta ahora hemos mapeado, SOS Orinoco ha mapeado 54.000 hectáreas de ecosistemas devastados. Esto es un equivalente de 71.000 canchas de fútbol y este número va en aumento. Con estas estadísticas, Venezuela encabeza la lista de países amazónicos con el mayor número de minas ilegales. Siguiente. Entonces, la minería está ocurriendo en zonas pues, protegidos legalmente y queremos resaltar que para particularmente la proeza que significa en Venezuela tener acceso a información confiable y mostrar esto. Entonces yo les voy a mostrar cómo SOS Orinoco ha logrado con sensores remotos poder visibilizar esta situación. Entonces el régimen de Maduro y las instituciones ambientales se niegan a la existencia de la minería para poder mantener el tráfico ilícito, pero gracias a una variedad de satélites que orbitan la Tierra, que van tomando imágenes, SOS Orinoco ha podido mapear esto. Entonces, nosotros hemos trabajado con Google Earth, que es gratis, pero también con empresas como Maxar, Planet, que son comerciales, y con esto hemos podido hacer esta huella minera. Siguiente. Ahí ven cómo nos adentramos en zonas en particular. Siguiente. Bueno, este es un mapa del Canaima, sitio de patrimonio mundial, que es, bueno, en el video que les quería mostrar, aquí es donde está el Salto Ángel, que es la caída de agua más alta del mundo. Y dentro de este sitio de patrimonio mundial, SOS Orinoco empezó a trabajar. Y ahí empezamos a documentar la huella minera, minas ilegales, por supuesto, y conseguimos más de 1.000 hectáreas de minas ilegales. Ustedes ven los punticos rosa. Siguiente. Esto es una tabla que muestra la expansión de la minería dentro del sitio Patrimonio Mundial a partir del momento que nosotros empezamos a llevar la cuenta en el 2018 hasta el último estudio en el 2020. Y ven cómo esto va en aumento. Siguiente. Ahora los quiero llevar un momentico al sur de Venezuela, con la frontera de Brasil, que es la situación del Alto Orinoco. Estos son los territorios ancestrales de los Yanomami, de los Yecuana. Aquí tenemos una invasión de mineros ilegales de Brasil llamados los garimpeiros. Por supuesto, hay desatención total, aquí no hay atención médica ni educación, hay una explosión de malaria. Los Yanomami y los Yecuanas se están viendo obligados a ir a las minas, como verán todos los puntos,
Hay presencia de la FARC disidente de Colombia explotando minería ilegalmente y lamentablemente los militares y autoridades civiles de Venezuela no solo permiten, sino que se están enriqueciendo del oro ilícito minado en este estado, donde toda minería es prohibida por ley. Siguiente. Varios de ustedes han hablado del impacto del mercurio en Venezuela. Por supuesto, es un horror lo que está ocurriendo porque toda la minería se hace con mercurio y está teniendo un gran impacto destructivo en los cuerpos de agua, en el suelo, la flora, la fauna, incluso dentro de las áreas protegidas. Nosotros hicimos un estudio el año pasado, pero los detalles siguen siendo confidenciales para proteger a los colaboradores y autores del informe. En la localidad, en distintas localidades del Alto Caroní, donde viven el pueblo Pemón, se tomaron muestras de agua, sedimentos, peces para consumo humano y de cabello humano, y detectamos la presencia de mercurio en la población Pemón que se evaluó, y se comprobó que la mayoría de los casos evaluados superaba el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la tabla de la izquierda muestra la concentración de mercurio, y la tabla de la derecha, la edad de las personas en el estudio, y como verán, hay muchos niños. Siguiente. En conclusión, esta imagen no es una obra artística contemporánea. Esto es una imagen satelital de uno de los lugares de más minería en la Amazonía venezolana. Entonces, yo quisiera terminar llamando la atención al reciente informe del Consejo de Derechos Humanos, del Fact Finding Mission, que presentaron hace 2 semanas, y que yo pienso que este informe ayudará a la comunidad internacional a entender que el arco minero del Orinoco no es simplemente un área geográficamente designada por el régimen de Maduro para la minería, sino que es la política minera oficial del régimen de Maduro para toda Venezuela. Los objetivos de los líderes del régimen no tienen absolutamente ninguna consideración por los derechos humanos y ambientales de los venezolanos y los pueblos indígenas en particular. El otro informe que es clave es uno publicado en 2021 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que como conclusión saca que toda la producción de oro en Venezuela es ilícita. Los flujos de oro venezolano presentan retos serios y financian el terrorismo. Esto es importantísimo entenderlo y para la discusión que vamos a tener. Canadá, Alemania, países de la OECD están poniéndole la lupa al oro que sale de Venezuela y ahora de Guyana, porque el oro de Venezuela está fluyendo hacia Guyana, pero también hacia Colombia. Entonces la OECD está viendo ese oro que está fluyendo hacia Brasil, todos los vecinos, porque viene manchado de sangre. Son minerales de conflicto que están entrando en los mercados. Entonces, ante la ausencia del Estado de Derecho e instituciones en Venezuela, la comunidad internacional necesita trabajar con la sociedad civil venezolana y nos cae la responsabilidad de utilizar las herramientas que existen, como por ejemplo hacer lobby en UNESCO, lobby en las Naciones Unidas, etcétera, y en las ONGs para visibilizar este problema y tratar de detener el oro que fluye de Venezuela. Con eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Impresionante, muy impresionante. Muchas gracias también. Y bueno, Sergio ya había hablado de la dinámica transnacional y ahora lo demostraste con la llegada de los mineros ilegales de Brasil, el oro de Venezuela saliendo por Guyana y por Colombia. O sea, estamos hablando de una dinámica transnacional realmente. Y también la cuestión de cómo intervenir si los gobiernos no dan atención a los problemas creados por la minería. También es el caso de Ecuador. Bueno, vamos a discutir más tarde entre nosotros, pero primero pasamos la palabra finalmente para nuestro compañero Edwin Alejandro Merosi, que nos hablará específicamente de la situación en Perú.
Evelyn es especialista en medio ambiente y ecosistemas andinos. Procede de una región de Perú afectada por la minería del cobre y trabaja para la red minera Red Muki. Ha realizado varias evaluaciones de impacto ambiental en Madre de Dios para la red Muki. Por favor, Edwin, hablas un poco de la situación específica de Perú. 10 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches a todos y todas. Efectivamente, la Red Muki es un colectivo de más de 30 organizaciones nacionales que trabajamos acompañando a las comunidades y poblaciones afectadas por la minería en el Perú, ¿no? Estamos en más de 11 regiones que viven los mismos problemas de afectación de los derechos por la minería. No sé si me pueden ayudar con proyectar el PowerPoint. Gracias. Entonces, en esta oportunidad permítame un poco presentar cómo está migrando de la minería hacia la zona amazónica, ¿no? Entonces, la minería del oro principalmente porque en los últimos años se ha incrementado, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor. Un poco para contextualizar, vemos que el Perú efectivamente es uno de los países que tiene una gran producción de oro, cobre, plata, zinc y otros minerales. Sin embargo, el valor de estos, como el del oro, es los factores determinantes para la expansión de la minería ilegal e informal, ¿no? Que se ha ido expandiendo hacia nuestra Amazonía. Pero también la demanda del mercado internacional de minerales, ¿no? Es un factor que impacta sobre todo porque la minería tanto formal e informal se ha ido incrementando de manera alarmante. La siguiente, por favor. Entonces, en esa orientación podemos ver cómo se ha concesionado el territorio peruano para la actividad minera. Vemos todo el territorio del Perú, más del 14.1% de nuestro territorio está concesionado para la minería. Y esto a partir justamente de la privatización, ¿no? que implementó el gobierno de Fujimori, ¿no? donde había una política de privatización de todas las empresas estatales. La siguiente, por favor. Y en esa misma orientación vemos cómo está nuestra Amazonía. También está concesionado para las actividades hidrocarburíferas, pero también el litoral peruano. Entonces hay una política extractivista de todos los gobiernos. A partir de ello, todos los gobiernos han ido paulatinamente otorgando concesiones mineras a todos y en todos los territorios y en todos los ecosistemas frágiles. La siguiente, por favor. Entonces, aquí cuando nosotros hacemos una revisión, ¿qué ha pasado entre el 2015 y 2019? ¿no? Principalmente el incremento del precio del oro ha sido un factor, como decía antes, ¿para qué? Para que se incremente la producción también. Entre este periodo ha llegado a 1.392 la onza del oro, pero también uno de los picos en el 2020, ¿no? Ha llegado más o menos a $2.000 la onza de oro. Entonces era justamente un negocio de que todos han dicho, vamos a explotar al máximo estos recursos naturales. Cajamarca es una de las regiones más productoras del oro, y allí está justamente la gran empresa transnacional Yanacocha. Claro, sumado a ellos también existen pequeños minería ilegal y minería informal, ¿no? La Libertad lo sigue, también ahí. La minería formal, pero también existe la minería ilegal. Arequipa, Ayacucho, Puno, Madre de Dios, Cusco, son las regiones productoras principalmente del oro. La siguiente, por favor. Y el volumen de exportación de este mineral precioso en el 2009 ha alcanzado, por ejemplo, a más de 6 millones de onzas, alcanzando un valor de exportación aproximadamente de 8.482 millones de dólares, de acuerdo a la información del propio Ministerio de Energía y Minas al 2020. Y los principales países a los cuales se ha realizado la exportación, lo dice en el 2019, ha sido Suiza con el 32%, Canadá con el 24%, la India y Emiratos Árabes, ¿no? Más o menos en el 32%. Pero aquí hay un detalle. En el periodo 2015 al 2019, el registro de las autoridades de la producción total llega aproximadamente a 720 toneladas de oro. Sin embargo, en el mismo periodo,
en el Perú se ha exportado 2.242 toneladas. Entonces, no se sabe quién ha extraído las 1.521 toneladas restantes, ¿no? Entonces, y ahí vemos claramente que ha sido la minería ilegal, ¿no? Que luego se ha visto como que se ha formalizado a la legalidad en algún momento. La siguiente, por favor. Y en ese contexto, ¿cómo está estratificado las categorías de la minería en el Perú? Tiene 3 categorías: la gran minería, el pequeño productor minero y el minero artesanal. Entonces, aquí vemos cómo ellos están produciendo, ¿no?, su capacidad productiva. Para la gran minería, tiene a partir de los 350 toneladas métricas por día hacia más. El pequeño productor minero está hasta 350 toneladas por día. Y el minero artesanal hasta 25 toneladas métricas por día de producción. La siguiente, por favor. No quiero detenerme aquí porque quiero pasar principalmente a los impactos. Mientras que la minería informal está operando justamente en zonas prohibidas, ¿no?, para la actividad minera, ¿no? Pero en cuanto a la minería ilegal, ¿no?, están prohibidas por norma. Por ejemplo, como ya lo dijo los compañeros, están en la Amazonía, están trabajando principalmente con el uso de dragas, de chutes, quimbelates, succionadores, etcétera, etcétera, que están prohibidas. Pero también esta minería ilegal está en zonas donde está protegido por el Estado, ¿no? O sea, realizan en zonas no permitidas, no autorizadas, y están invadiendo estos territorios. Y no han iniciado ni siquiera es un proceso de formalización, que es otro problema que tenemos que mirar, porque existen más de 50.000, se dice, más de 100.000 mineros que no están formalizados. Entonces, todo es un problema que tenemos que ir revisando. La siguiente, por favor. Entonces, frente a ello, queremos mirar cómo son los impactos que se están dando. A mí me ha tocado hacer una revisión, una evaluación, principalmente de la minería en el corredor minero del Madre de Dios. Entonces, hemos encontrado que existe un conjunto de problemas, no solamente ambientales, sino son conjunto de problemas sociales, económicos, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero revisando la información, encontramos que aproximadamente se han vertido más de 3.000 toneladas, ¿no?, de mercurio hacia el río. Y hemos encontrado que estos ríos superan todos los estándares de calidad ambiental para la legislación peruana. Y la Autoridad Nacional del Agua ha dicho claramente que más de 21 ríos del Perú están contaminadas. Y eso está resaltado, justamente la que está de rojo, está resaltado, y esos son los ríos que están contaminados, ¿no?, donde está el Madre de Dios, está el Ucayali, etcétera, etcétera, que van justamente a la zona de Acre, hacia Brasil, y todo estos desechos, estos contaminantes justamente van al Amazonas y están teniendo impactos irreversibles. La siguiente, por favor. Tenemos, como ya han dicho los compañeros, una tala indiscriminada, los incendios forestales, la desertificación, la contaminación de los suelos. Cuando uno hace una revisión, está asociado justamente la mafia con el crimen organizado. Existe más de 100.000 hectáreas solamente en Madre de Dios que han sido destruidas. Primero empiezan justamente con el desbroce, la quema, luego utilizan algunos aparatos para ir trabajando poco a poco y luego se convierte en un desierto, como podemos ver, es una laguna completamente que está con contaminantes. Este es dentro del corredor del Madre de Dios. La siguiente, por favor. Entonces, eso está asociado justamente a los asesinatos, al narcotráfico. Existe una explotación, ¿no?, sexual y la contaminación masiva. A nosotros cuando hemos ido, y no quiero decirlo de quién es, esto es exclusivamente en el corredor del Huaypeto. Aquí está uno de los principales centros de operación de la minería informal. Cuando usted lo preguntas, ¿por qué no se formaliza? Ellos aducen, no, hay una traba dentro de la legislación. Pero lo que pasa, ellos no quieren formalizarse, quieren trabajar en la ilegalidad. Están afectando las principales áreas naturales protegidas, como es el famoso Tambopata. Y allí han ingresado justamente estos mineros informales asociados al narcotráfico. Están llevando personal de las zonas andinas, ¿para qué? Para que hagan trabajar con una explotación laboral, ¿no? Y existe un conjunto de problemas que están ocasionando justamente, ¿por qué? Porque existe
o es una zona justamente declarada zona como tierra de nadie. Si bien el Estado ha realizado alguna acción más de interdicción, pero eso también no está solucionando el problema, ¿no? La siguiente, por favor. 3 minutos, ¿sí? Muchas gracias. Yo creo que con esto, ¿por qué es importante lo que nosotros estamos planteando entonces dentro de estas propuestas? Yo creo que el gran problema está quién compra el oro y a dónde va, cuáles son los destinos. Entonces, para nosotros tenemos que conocer, y creo que los países europeos deben ayudarnos a conocer principalmente en sus países. Y por eso lo que nosotros estamos planteando es que nos ayude en una incidencia ante la Unión Europea para que se apruebe una ley de debida diligencia. Se comprometan sobre todo las empresas, tanto formales principalmente, y las empresas quienes están comprando en los países miembros sobre la cadena de suministros, ¿no? Que incluya básicamente los minerales, de dónde provienen. Principalmente, si está proveniendo de estos países como el Perú, se está vulnerando principalmente los derechos humanos, ¿no? Porque hay una criminalización, ¿no? Hay un asesinato principalmente de líderes ambientales en el Perú, hay una contaminación, hay una trata de personas. Y si está viniendo justamente el oro de esto, yo creo que deben ayudarnos los países europeos, ¿no?, en aprobar esta ley de debida diligencia. Yo creo que ya lo han dicho los compañeros, el convenio de Minamata existe. Lamentablemente, en el Perú hay un problema muy gravísimo. Hay intereses muy fuertes de parte del Congreso de la República que ni siquiera quiere ratificar el acuerdo de Escazú. Es un grave problema. Ellos están defendiendo los intereses principalmente de los mineros, y a cual aterriza principalmente para darle luz verde a los mineros informales, los mineros ilegales, donde están actuando con impunidad justamente en estos territorios, porque la minería se está destruyendo no solamente los ecosistemas, está destruyendo las propias vidas de estas localidades. Cuando nosotros revisamos, no solamente en la parte amazónica, sino en la parte andina, existen muchos ecosistemas que ya están siendo devastados. Eso va desde la zona andina hasta la zona amazónica. Y en todo este territorio existe un conjunto de problemas, un conjunto de vulneración de derechos, un conjunto de impactos ambientales a lo largo de las vertientes, principalmente de los ríos que va hacia la Amazonía. Muchas gracias. Muchas gracias, Evin, y disculpe por intervenir la cuestión del tiempo, pero las contribuciones son tan excelentes, son tan buenas, son tan ricas de información que es un poco difícil de hacerlo en 10 minutos. Tenemos ahora una oportunidad de hablarnos entre nosotros sobre algunos de los temas que tratamos, y después vamos a un turno de la audiencia. Bueno, son muchos temas, pero algunos voy a mencionar. El primero, también ahora con la contribución de Evin, la cuestión del oro ilegal, el oro ilícito, y la cuestión del destino del oro ilícito, ilegal, y cómo hacer para de alguna forma controlar esto de parte de los países que están importando este mineral que se saca de una forma terriblemente ilegal. Es un tema. El segundo tema es la cuestión de las políticas gubernamentales en relación a la minería. Y vimos en el caso de Ecuador, que es el cambio del petróleo para otros minerales. Vimos el caso de Venezuela, que prácticamente no existe una política específica, es todo un sistema informal de enriquecimiento. Vimos, bueno, entonces política del gobierno. No sé si es mejor en Colombia, por lo menos para mí pareció, Sergio, que con los territorios indígenas y las zonas de protección hay algún tipo de control, pero puedes comentar sobre eso. El tercer punto que me ocurrió, la cuestión de la dinámica transnacional, de cómo es el bioma amazónico que está distribuido en tantos países. Al mismo tiempo tenemos oro saliendo de un país para otro, tenemos mineros veniendo de otros países, cómo hablar y cómo tener algún tipo de control y de estrategia. Y el último punto, exactamente los impactos son similares, los impactos incluso de las operaciones legales de las grandes mineradoras, pero
cuáles son las estrategias de resistencia y cómo combinar esas estrategias con la parte internacional. Son algunas cuestiones que tengo para los cuatro, pero es posible que quieran comentar también uno u otro la contribución diferente de los países. Entonces, no sé quién voluntariamente quiere hacer un comentario. Por favor, tomen la palabra. Sí, Sergio, por favor. Sí, gracias. Creo que yo comenzaría, y gracias a todos mis compañeros panelistas, la verdad es que es bastante grato saber y entender un poco más desde sus puntos de vista cómo ven la dinámica de la minería de oro. Tal vez yo quiero hacer énfasis en un punto y es este punto de la dinámica transnacional. Creo que algo que es importante cuando hablamos de minería en la Amazonía es esto de lo transnacional. Veíamos, por ejemplo, con la exposición de Cristina que es bastante evidente que esto es una dinámica que traspasa las fronteras de los países de la Amazonía. Pero esa dinámica transnacional tiene dos sentidos al menos. Por una parte, se mueven los insumos que se necesitan para extraer oro. Es decir, una de las dinámicas y de los movimientos que pasa entre países tiene que ver es con lo que se necesita para explotar oro. Mercurio, cianuro, este tipo de insumos, la gasolina que se necesita para poder crear las balsas que después van a tratar de explotar. Todo eso es una dinámica por sí sola. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo hacemos para tener un mayor control y una más información sobre cómo se están moviendo los insumos que usan los mineros para explotar oro que después termina contaminando y generando todos los impactos que hemos visto? Eso por una parte. Pero por otra parte también esta dinámica transnacional tiene que ver con una vez ya se explota el oro, cómo se mueve el oro. Y esa es otra cara de la moneda. Y esa movilización del oro es también una dinámica por sí misma. Pero en las dos, tanto en cómo entran los insumos a cómo sale el oro, es evidente y es clave entender que hay una conexión entre actividades ilícitas y actividades económicas de privados, que en principio son actividades legales o actividades empresariales. ¿Por qué lo digo? Una pregunta que tenemos siempre es, ¿cómo llega el mercurio a la Amazonía? Se supone que no lo podemos importar más, se supone que los países han dejado de importar mercurio y aún así hemos visto cómo cada vez más hay más mercurio en la Amazonía. Entonces una pregunta que tenemos es, ¿quién lo está trayendo? ¿Cómo se mueve? Y ahí hemos visto, por ejemplo, que las empresas que importan mercurio de forma legal a veces están conectadas con esos flujos porque lo importan diciendo que lo van a usar para algo y termina después en los ríos de la Amazonía. Y al revés también, cuando van a sacar el oro, la actividad empresarial ha tenido un rol vital, porque el problema con el oro ilegal es que es ilegal. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos venderlo? ¿Cómo podemos introducirlo a los mercados internacionales? Y la respuesta casi siempre es blanqueándolo, es decir, pasándolo por como si fuera legal. Y muchas veces hemos visto que la forma en la que se blanquea el oro es a través de los títulos mineros que empresas y privados sí tienen. ¿Qué es lo que hacen? Dicen que han producido un oro en este título de forma legal, pero lo que están haciendo es disfrazando el oro ilegal. También hemos visto cómo los comercializadores, es decir, los que compran todo el oro y después lo exportan, también han jugado un papel relevante en este proceso de inserción del oro ilegal en las economías ilegales. Voy a parar ahí, solo quería ampliar un poco ese punto de cómo esta dinámica transnacional tiene que ver con los insumos y también con la introducción del oro en las economías globales. Gracias, Sergio. Sí, Cristina. Sí, gracias, Luis. Absolutamente y 100% de acuerdo. Y creo que hay otra dimensión que quizás no estamos viendo, bueno, nosotros en Venezuela sí lo estamos viendo, y es que ahora las redes de narcotráfico, sobre todo la guerrilla colombiana, ELN y FARC, disidente, están utilizando la minería de oro para blanquear los fondos del narcotráfico. Esto lo estamos viendo sobre todo en la frontera colombo-venezolana. Hay una zona, y no hablé por falta de tiempo, que es un parque nacional, Yapacana, donde
creo que el lugar de más minería ilegal en toda la Amazonía, en toda la Orinoquía venezolana, colombiana, y están haciendo minería encima del Tepuy, y todo esto está controlado por la FARC. Entonces la FARC está lavando dinero al narcotráfico a través de la compra de la gasolina, el mercurio, etcétera, para hacer minería, y luego ese oro entra a los mercados colombianos y ahí se blanquea, porque una vez que tú derrites el oro, ya tú no sabes si eso es legal o ilegal. Y por eso es que es tan importante este informe de la OECD y es tan importante para los países de la Unión Europea, de Estados Unidos, Canadá, etcétera, que son miembros de la OECD, Colombia es miembro de la OECD, tienen que cumplir con los lineamientos de la OECD para empezar a cerrar esos mercados. Lamentablemente, al igual que el bioma amazónico, que realmente no tiene fronteras, este mercado tampoco, el mercado ilícito no tiene fronteras, y estamos viendo cómo eso está fluyendo por todos lados, pero yo sí creo que hay instrumentos como la OECD para empezar a ponerle límites a esto. Muchas gracias. Sí, vamos a hablar también del papel de las organizaciones internacionales. ¿Comentarios más? Sí, Evin, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo me voy a centrar un poco en esta segunda parte a los impactos ambientales, ¿no? Y cómo es los sistemas de fiscalización de parte de los estados. En el caso peruano existe, por ejemplo, una debilidad, ¿no?, dentro de los sistemas de fiscalización ambiental. Y allí el rol fundamental que deben jugar los gobiernos regionales debe ser clave, ¿no?, para controlar justamente en el tema de los impactos que está ocasionando la minería ilegal, informal, etcétera, etcétera. Lamentablemente, en el caso peruano, por ejemplo, las grandes empresas lo que han tratado es de debilitar más bien la institucionalidad ambiental. Entonces, esto es un problema. Y creo que ese nexo, como han dicho los compañeros, en otros países debe haber un sistema, ¿no?, de poder tener una relación de información, porque hasta ahorita no sabemos cuánto de oro se está moviendo en cada uno de los países. Creo que es interesante eso para saber y a dónde van los destinos. Creo que los países también deben ayudarnos a transparentar, sobre todo, los países que compran, ¿no? ¿De dónde está proveniendo? Lamentablemente no sabemos, hay un desconocimiento total. Y si viene, por ejemplo, de una zona como el caso de Madre de Dios, donde se está devastando una zona amazónica, con gran biodiversidad, yo creo que debe saberse eso y nosotros debemos decir no, todos los países que estamos afectados por esta minería. Y lo segundo, creo que también es conocer los estándares de cada país, los estándares ambientales, ¿no? Creo que para gran minería se dice que en el Perú, bueno, existe, pero hay algunos, como el caso del mercurio, debe estar normado. Yo creo que lo que falta en los países es ¿para qué? Para que se prohíba. Yo creo que ahí había en algún momento de decir, bueno, se prohíbe la importación, pero no se están cumpliendo o no se están dando. Hay una resistencia también dentro de los estados donde no se le permite, por ejemplo, la aprobación de algunas normas de esta naturaleza. Y creo que es importante también a nivel de los países que debemos conocer. Por ejemplo, sería muy interesante conocer el caso brasilero, el caso venezolano o ecuatoriano para saber cómo está la legislación allá. Se dice en el Perú que el Perú tiene una mejor legislación, pero cuando revisamos, ¿no?, el detalle de esa legislación no está contemplando algunos aspectos y cómo hacer el trabajo de control, fiscalización ambiental. Gracias, Cristina. Sí, gracias. Quisiera referirme justamente a lo que menciona Edwin en este momento. El factor de la regulación acerca de la minería en todos nuestros países es un tema realmente importante. En el Ecuador, por ejemplo, nosotros tenemos vamos desde la Constitución, ¿no? La Constitución que se emitió en el año 2008 determina derechos a la naturaleza. Es la primera constitución que reconoce derechos a la naturaleza en el mundo. Y a partir de ello surgen una serie de regulaciones de carácter legal y de carácter infraconstitucional en torno al extractivismo y en torno a la minería.
La ley de minería a la que yo hice referencia en mi presentación fue emitida después de esta constitución y es una ley que fue altamente cuestionada, que incluso fue objeto de una acción ante la Corte Constitucional para que se declare su inconstitucionalidad. Al final no se logró, pero está hasta ahora vigente esta ley y su reglamento, y tiene una serie de deficiencias en torno a la protección, especialmente a temas de consulta, a la intervención de minería, a la intervención por parte de la minería en territorios ancestrales, pero además una serie de déficits que tiene especialmente en el reglamento en torno al proceso de cierre de las minas. El proceso de cierre de las minas es un tema tan importante en el Ecuador, especialmente en la zona sur del Ecuador, por ejemplo, en Zamora, donde se ha dado una serie de procesos, ¿no? Y bueno, se da mucha minería artesanal y de pequeña escala, pero que proviene de minas que quedan abiertas y que no han sido controladas por el Estado, minas de gran y mediana escala. Esto ha generado, por ejemplo, en Zaruma, que la ciudad se caiga a pedazos, literalmente se están abriendo zócalos, huecos en la ciudad, porque la gente comienza a hacer minería a pequeña escala a partir de estas minas que quedan abiertas a gran y mediana escala. Entonces no hay un control, por ejemplo, del cierre de las minas de gran escala, genera y promueve aún más la minería artesanal y de pequeña escala, que tampoco es controlada, y finalmente terminamos con un impacto ambiental de grandes proporciones que destruye literalmente la ciudad, se cae a pedazos, literalmente. Entonces, hay una serie de regulaciones que creo que hacen falta también en el Ecuador, ¿no? No hay una buena regulación en materia minera, se promueve todavía la ampliación de la frontera extractiva y esta ampliación de la frontera extractiva no está controlada y no parece que se pretenda controlar, al menos en un futuro cercano. Sí, muchas gracias. Bueno, am, vamos a pasar a las cuestiones del público y para eso gustaría saber si María Ángela puede ayudar con las cuestiones. Sí, Disculpen porque tenemos solamente un poco más de media hora, pero vamos a hacer el posible. ¿Cuáles son las Sí. cuestiones que tenemos? Ok, buenas tardes a todos, buenas noches aquí en Alemania. Tengo varias preguntas, algunas van dirigidas específicamente a algunos de ustedes, pero otras pueden ser, y hasta esas mismas pueden ser respondidas por otros de ustedes, los panelistas. Una primera parece más específica a Sergio. ¿Qué tipo de investigaciones endógenas han desarrollado los pueblos indígenas en la Amazonía colombiana y en dónde? Y segundo, ¿qué relación tiene la minería ilegal en Colombia con los grupos armados? Eso Mil es gracias de por la Sergio. pregunta. ¿Quieren que vamos Sí, así de sí, una? vamos Listo. directo, sí. Súper. Bueno, en cuanto a la investigación endógena, han hecho varios ejercicios, pero voy a concentrarme en uno específico del cual tengo conocimiento pleno y tiene que ver con el macroterritorio de la gente de afinidad de Yurupari, que es este gran complejo cultural que mostré en el mapa y está en el oriente amazónico, es decir, toda la frontera con Brasil. Los gobiernos indígenas del macroterritorio se dieron cuenta que estaban teniendo afectaciones. Ellos mismos empezaron a darse cuenta que su población se estaba enfermando, que había cambios en el ambiente, en el comportamiento de los animales. Entonces, en una estrategia conjunta en la cual ellos a Gaia le solicitaron acompañamiento para que pensáramos una estrategia de litigio, es decir, que pensáramos en una acción legal pensando en la protección de su territorio, el primer paso fue identificar posibles afectaciones. Y esas afectaciones no era fácil hacerlo o sea, ver afectaciones relacionadas con la minería de oro
cuando tiene que ver con contaminación por mercurio es difícil. ¿Por qué? Porque hacer esos estudios son muy caros. Es muy caro ir a un territorio, sacar muestras de sangre, sacar muestras de cabello, que igual, digamos, los pueblos indígenas estuvieron pidiéndole a las autoridades colombianas que lo hicieran. Pero al mismo tiempo, hicieron varios ejercicios de ir ellos mismos, ellos, pueblos indígenas, ellos líderes indígenas, se fueron a investigar a sus territorios, hicimos un ejercicio conjunto e empezamos a identificar con ejercicios de cartografía social las afectaciones en su territorio. Vimos mapas y preguntamos a las mujeres, a los jóvenes, a los tradicionales, a todo el mundo empezamos a mapear cómo era antes la dinámica ambiental y el territorio y nuestra salud y cómo era ahora. Y de ese ejercicio de investigación salieron unos datos súper importantes. Se dieron cuenta, por ejemplo, que había afectaciones a las tortugas y las tortugas ya no estaban desobando donde tienen que desovar. Se dieron cuenta que había enfermedades relacionadas en sus niños con el mercurio. Se dieron cuenta que dentro de ellos, digamos, había bastante dinámicas que estaban cambiando relacionadas con la contaminación. Entonces, estos ejercicios de investigación endógena para identificar las afectaciones a los animales, a su población, a sus niños, a sus tradicionales, que se hace desde sus comunidades y en ejercicios colectivos, fue lo que dio lugar a esta acción legal que ahora está revisando la Corte Constitucional. Es muy poderoso y siempre es importante llamar la atención sobre nadie conoce mejor el territorio y la salud y el bienestar territorial que las comunidades. Y eso fue lo que mostró, digamos, este ejercicio y por eso en este momento la Corte Constitucional decidió adoptar este caso y ha llamado a un gran ejercicio de diálogo intercultural para tratar de resolver el problema de contaminación en el macroterritorio. Eso frente a tu pregunta. Ya olvidé la segunda. La segunda es lo de la relación que tiene la minería ilegal en Colombia con los grupos armados. La verdad es que sí es bastante fuerte, como decía Cristina, las economías ilegales, todas ellas han alimentado históricamente al conflicto armado colombiano. La minería, por supuesto, ha sido una de ellas. El tráfico de sustancias, la coca también, pero el oro cada vez se ha posicionado más como uno de de la gasolina, digamos, que ha dado fuerza a los grupos armados. ¿Por qué? Básicamente porque el oro es muy rentable. Entonces, a veces veíamos, por ejemplo, al anterior fiscal diciendo, y a este también, diciendo que es de hecho más rentable para los grupos armados poner 1 kilo de oro en Estados Unidos que 1 kilo de coca. Genera más plata. Entonces, históricamente ha generado, por supuesto, ha habido una relación bastante cercana. También depende mucho de dónde estemos hablando en la Amazonía colombiana. Hay lugares donde los pueblos indígenas históricamente han querido no relacionarse con esas actividades y han tratado de tener una posición, digamos, más pasiva con los actores armados. Hay otros lugares donde sí ha habido una relación mucho más intrínseca y más cercana. Pero en todo caso, creo que acá el llamado es, los grupos armados siguen siendo una presión, están relacionados con actividades como la minería ilegal, pero realmente los territorios indígenas, al menos en el oriente amazónico, han logrado parar esto. Por supuesto, creo que sobre todo los más efectivos han sido los que dan a la frontera con Brasil, porque como nos decía Cristina, la parte que está más hacia la Orinoquía tiene un flujo mucho más fuerte y más constante de estas economías ilegales y de los grupos armados. Ok. Ok. Otras preguntas también, Eh, tal vez para Cristina, cada uno. Sí. Sí, espérate que Sí, Cristina quiera responder al yo respecto tenía también. una pregunta para Sergio en cuanto a las nuevas políticas ahora con Petro, porque recién nombrada la ministra de Minas, de Minería, ella dijo que ella no quería criminalizar, que ella no iba a criminalizar, que el gobierno de Petro no iba a criminalizar la minería pequeña, artesanal en Colombia. Entonces, claro, eso a mí me genera un problema, porque como yo sé que mucha de esa minería artesanal pequeña ya está criminalizada, porque está controlada por los grupos armados. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ves tú que
el gobierno de Petro va a tratar esta situación? Mira, yo creo que acá, con lo que decía la ministra, o al menos como yo lo leo, es, hay comunidades que tradicional y ancestralmente sí han ejercido la minería a pequeña escala. Pero ¿qué pasa? Esto aplica sobre todo a las comunidades que están hacia el Pacífico, que son sobre todo comunidades afrocolombianas. En la Amazonía colombiana, esto no quiere decir que en la Amazonía colombiana no haya habido comunidades tradicionales que también hayan ejercido la minería, sobre todo las que están arriba hacia el Orinoco, digamos que son más activas en términos de minería. Pero la verdad es que un gran porcentaje de los gobiernos indígenas de la Amazonía tienen una posición muy clara frente a la minería y es no a la minería. Y ese no a la minería viene dado por sus historias de origen y por sus sistemas de conocimiento tradicional que prohíben la extracción del oro. Entonces yo creo que cuando la ministra habla de no estigmatizar al pequeño minero tradicional, no está pensando principalmente, creo yo, en los pueblos indígenas de la Amazonía. Ellos, sobre todo, no todos, pero gran parte de ellos, tienen súper claro que su posición es no a la minería, no ilegal, no empresarial, no titulada, no ningún tipo. Y esto tiene que ver con algo muy poderoso, y es que, por ejemplo, para ellos, extraer el oro es quitar la luz del sol al mundo de abajo. Cuando ellos saben que van a destruir el mundo y van a generar una afectación tan grande, salen, digamos, a las autoridades a decirles, mi no viene determinado es por estas pautas culturales. Entonces yo creo que la ministra no está pensando tanto en Amazonía en esos términos, al menos no en la parte oriental por eso, porque esta gente es súper clara, no a la minería. Hay un asterisco ahí, es como te digo, la parte de los pueblos indígenas que están un poco más hacia la Orinoquía, ellos sí tienen una relación mucho más directa con el oro y ahí es un poco más tenso todo. Pero sí, creo que tiene que ver con eso, con la diferencia entre Amazonía y el Pacífico, donde sí todas las comunidades afro lo ejercen de forma tradicional y ahí es donde ella no quiere llevarse por delante esos derechos de esas comunidades tradicionales. Okay. Bueno, María una, Ángela. una pregunta que creo que que puede ser para todos. ¿Qué alianzas existen o pueden, de la señora, perdón, de la señora Anna Schreier, qué alianzas existen o pueden concretarse para actuar de manera conjunta por parte de los 9 países amazónicos ante la devastación ecológica, social y cultural de la gran cuenca amazónica en la búsqueda de cambios y mitigación de la destrucción en marcha? ¿Hay alianzas? Sí. ¿Quién quiere hablar? Está en abierto. Exactamente la cuestión transnacional del aspecto de la resistencia y no solamente el aspecto de los impactos negativos. Hay redes, hay políticas. Sí, hay un par. Digamos que desde el lado estatal no han sido tan efectivos los estados para coordinarse. Tienen diferentes lugares donde lo pueden hacer. Está la Comunidad Andina de Naciones, donde algunos de los países amazónicos están. Está la OTCA, que también es este tratado que habla sobre la Amazonía. No han sido tan efectivos en movilizar a los actores estatales alrededor de una cooperación binacional o internacional. Pero desde sociedad civil, por ejemplo, sí hay algunas alianzas que están pensando precisamente en promocionar que los estados se coordinen. Gaia Amazonas hace parte de una alianza que se llama la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro. Es una alianza que nace en Colombia, pero que tiene un alcance y una vocación regional. Y los invito a profundizar un poco más información sobre esta alianza, donde muchas organizaciones estamos convergiendo precisamente para generar recomendaciones de política pública para que los estados se coordinen mejor en esta dinámica, porque si un estado hace algo bueno, pero río abajo sigue llegando el mercurio, no hacemos nada. Necesitamos una acción conjunta por parte de los países amazónicos, pero también por parte de los países que consumen oro. Los países europeos son uno de los mayores movilizadores de oro. Italia y Suiza mueven cantidades exorbitantes de oro y mucho de ese oro viene de la Amazonía. Edwin nos hablaba sobre algunas obligaciones como debida diligencia que están surgiendo en Europa y el llamado desde acá es
Bueno, esa debida diligencia empresarial que tienen que hacer las empresas mineras, ¿cómo se hace? Desde Alemania, ¿cómo creen que se puede hacer esa debida empresarial, esa debida diligencia? Y yo estoy convencido de que la debida diligencia se hace de la mano de los gobiernos indígenas y las comunidades locales, quienes son los que pueden aportar información si se está haciendo bien o no, y si se está afectando o no a sus territorios. Sí, Edwin, por favor. Sí, de acuerdo. Creo que también es necesario resaltar algunas, desde la sociedad civil, ¿no? Algunas organizaciones como es el Observatorio de Conflictos Mineros, ¿no? Que siempre está mirando a nivel latinoamericano. Y también existe la red de iglesias de Latinoamérica, ¿no? Donde está también varios países, como el caso de Colombia, Brasil, Perú, entre otros, ¿no? Entonces creo que es interesante esta iniciativa, pero sin embargo creo que los procesos de incidencia nos permiten, por ejemplo, ir un poco más allá. En el caso peruano, por ejemplo, en el Congreso, hay una férrea resistencia, por ejemplo, de aprobar lo mínimo, por ejemplo, el acuerdo de Escazú. Deberían, yo creo que por ahí, ¿no? Hacer alguna alianza estratégica a nivel latinoamericano. ¿Para qué? Para que ellos tomen como una medida, no de repente de imposición, sino un acuerdo de suma importancia para que se apruebe o sea, se ratifica, ¿no? El acuerdo de Escazú. Lamentablemente el Congreso no quiere saber nada porque está, en el caso peruano, está muy manipulado o muy posicionado por la derecha, ¿no? Está controlado por ellos y ellos básicamente lo prefieren la inversión extractivista, como es el caso de la minería de oro, ¿no? Y por otro lado, creo que debemos continuar también las organizaciones que estamos trabajando en el tema, seguir formando parte de estas alianzas, ¿no? Y fortalecerlo aún más para tener mayor información relacionada con esta minería, ¿no? Y cómo nos ayuden en los países europeos, ¿no? En brindar las informaciones que necesitamos. Ok, sigo entonces con otra pregunta. Esta es de Marco Bello. ¿Por qué las organizaciones regionales, y entre paréntesis se escribe Suramérica, raramente hablan, apoyan o incluyen el problema minero indígena en Venezuela? Hay poca presencia de activistas internacionales y reporteros ambientales y pocos hacen eco de las informaciones oficiales como las reportadas por la exponente de Venezuela hoy. Bueno, puedo intentar responder. Yo tengo varias teorías. Uno es que Venezuela nunca se vendió como país amazónico. Venezuela era un país petrolero en el siglo XX. Entonces, nunca, eso tuvo sus ventajas y sus desventajas. La ventaja fue que toda la zona sur, que representa 60% del territorio nacional de Venezuela, que es la Amazonía venezolana, el escudo guayanés, nadie le vio provecho a eso y entonces los gobiernos democráticos tuvieron la visión y la posibilidad de proteger 80%, como yo les mostré en el mapa. Entonces hay que ver, o sea, de verdad Venezuela estaba en la vanguardia en cuanto a la conservación. Y como era país petrolero que estaba mirando hacia el norte, que estaba explotando el oro, que estaba en la parte norte de Venezuela, pues pudieron proteger esa Amazonía venezolana. Pero por otro lado, como no nos vendimos como país amazónico, nosotros mismos los venezolanos no sabemos que somos un país amazónico. Entonces, si desde adentro no nos estamos vendiendo como país amazónico, no estamos haciendo bulla y todo eso, entonces es difícil. Y después hay otra gran explicación, y es que las grandes ONGs que trabajaban en Venezuela tradicionalmente, The Nature Conservancy, the World Wildlife Fund, todas estas grandes ONGs trabajaban en Venezuela y tenían gran tradición y tenían mucha gente en Venezuela, tuvieron que salir a principios de los años 2000 cuando llegó Chávez al poder y empezó a un poco meterle miedo a esta gente. Entonces todos salieron y al salirse de Venezuela, entonces ya ellos no tenían ojos mirando lo que estaba ocurriendo y un poco se olvidaron del tema. Yo
soy de las pocas que voy a todas estas conferencias virtuales, presenciales aquí en Washington. Nunca hay nadie de Venezuela, nunca se menciona Venezuela, por eso les agradezco a ustedes que me hayan incluido hoy, que hayan incluido a Venezuela. Y siempre pregunto, ¿por qué no hablan de Venezuela? O sea, el bioma amazónico no tiene fronteras, ¿por qué no van a hablar de Venezuela? Entonces la excusa es que no tienen data, que no hay información. Bueno, yo espero que SOS Orinoco esté llenando ese vacío y que ahora el que quiera informarse pueda informarse a través de SOS Orinoco, pero hay otras ONGs venezolanas que también están generando información y data muy importante. Gracias, gracias. Sí, María Ángela, ¿otras preguntas? Sí, todavía hay más. Hay varias para Colombia nuevamente. Am, con referencia al sistema extractivista en Colombia, quisiera preguntarles qué impacto, cambio esperan ahora que se aprobó el acuerdo de Escazú en el Congreso colombiano. Y voy a hacer la siguiente de Colombia para que si puedes responder las dos. En Colombia, el gobierno ha desarrollado estrategias para combatir la problemática o mitigar los impactos de la misma, o sea, de la minería del oro. De Andrea Lizarazo, esta pregunta. Bueno, voy a tratar de ser súper cortito y responderlas como muy a la pepa. Gracias, Andrea, por la pregunta. Voy a arrancar por la segunda. Aunque sí ha habido medidas por parte del Estado colombiano de cara a la minería en la Amazonía, sobre todo la minería ilegal, el problema es que no han sido medidas integrales y han sido medidas descoordinadas. El Estado no ha tenido una única estrategia con una única visión, digamos, y una única teoría de cambio, sino que lo que hemos visto han sido actividades desagregadas por parte de diferentes actores, de diferentes entidades. Entonces, uno ve a la policía haciendo algún tipo de actividades, al ejército operativos. En algún momento, por ejemplo, vimos cómo cuando los gobiernos indígenas llegaron a la Corte Constitucional en este caso y pedían medidas integrales, una de las primeras cosas que hizo la Corte fue pedirle a todo el Estado que le dijera a la Corte qué tipo de medidas habían tomado. Precisamente porque los indígenas están diciendo no hay medidas integrales. Y lo que encontramos fue impresionante. Por ejemplo, vimos cómo la Policía Nacional respondía que algunas de las medidas que estaban tomando era promocionar torneos de fútbol. Entonces la policía diciéndole a la Corte Constitucional, sí, nosotros hacemos torneos de fútbol para decirle a la gente que no haga minería. Y el ejército diciendo, no, nosotros hacemos operativos y destruimos dragas. Y el Ministerio de Ambiente diciendo otra cosa distinta, pero nada se habla con nada. A nivel local sí hemos visto un poco de acción un poco más concreta a nivel de las gobernaciones y de algunos municipios, pero el problema es que si no hay un solo actuar coordinado desde el centro con una cabeza, es muy difícil. Y a esto hay que agregarle que debido a una situación de racismo estructural, ninguna de estas entidades se ha estado coordinando de forma adecuada con los gobiernos indígenas amazónicos, que como les decía yo, son autoridades públicas especiales, que esto no pasa casi en ningún lugar. Es decir, el equivalente funcional a un municipio o una ciudad existe en Colombia en indígena, es decir, son entidades que hacen parte de la estructura político-administrativa del Estado y las entidades no se coordinan con ellos. Por eso es que acá el llamado ha sido siempre a coordinarse con las autoridades indígenas, que son autoridades públicas y no está pasando a ningún nivel, al menos para este tema de minería. Y la otra pregunta que tiene que ver con Escazú, esta está bastante interesante. Acaba de pasar en Colombia, acaban de aprobar el acuerdo de Escazú. El gobierno anterior duró 4 años bloqueándolo y ahora con el nuevo Congreso en 4 meses pasó lo que no se hizo en 4 años y aprobaron el acuerdo. Precisamente hace un par de días teníamos a la ministra de Ambiente, ayer o anteayer, en las noticias celebrando esto y ella lo decía de forma muy clara y es lo que esperamos con esto es que al haber acceso a información ambiental haya una participación más efectiva y el Estado pueda adecuar sus procedimientos para que con esta participación pueda haber, digamos, un cambio en la toma de decisiones desde la base. Y acá es vital de nuevo resaltar el papel de los gobiernos indígenas, porque si los gobiernos indígenas cuentan con información suficiente y pueden acceder a ella, pueden hacer parte entonces de la toma de decisiones.
¿De qué se trata la toma de decisiones y de qué se trata la discusión en Colombia en torno a la minería? Es que nuestra Constitución dice que el orden central es quien determina cuál es el uso del subsuelo, mientras las autoridades locales determinan el uso del suelo. Y cuando el orden central quiere que se explote el subsuelo, pero el orden local quiere que se conserve y que no se explote, tenemos un choque. Y acá la idea un poco es que el acuerdo de Escazú brinde información a las comunidades locales para que puedan llegar a estas discusiones de cómo darle una vocación al territorio y puedan tener una discusión más nivelada. El problema siempre es cómo podemos convencer al orden central de tener una discusión juiciosa sobre la vocación de nuestro territorio cuando ni siquiera nos dicen qué es lo que quieren hacer con él. Entonces acá se abre una posibilidad enorme para tener la discusión sobre cuál va a ser la vocación del territorio y quién decide cuál va a ser esa vocación. Por supuesto, el Acuerdo de Escazú no lo va a solucionar, pero definitivamente esperamos que mayor información se traduzca en participación efectiva por parte de las autoridades locales. Tenemos 10 minutos, tal vez una cuestión más y después vamos. Sí, María Ángela, ¿hay alguna cuestión específica? No estás. No. Mute. Sí, ahora Perdón, sí, ahora sí. perdón. Yo tengo una pregunta para Cristina Melo. Ecuador también firmó el acuerdo de Escazú. Sí. ¿Qué papel juega esto en este contexto, tanto para las comunidades indígenas como para el gobierno? ¿Están hablando lo mismo en este contexto del acuerdo de Escazú? Ecuador tiene la característica de ser firmante de varios, casi todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, en materia de derechos ambientales. Uno de ellos también ha sido el Acuerdo de Escazú. Tenemos además un catálogo inmenso y muy garantista, me atrevo a decir, de derechos humanos dentro de nuestra Constitución. El problema no es la regla o la emisión de normas, sino precisamente la efectivización de esas normas a lo largo de las políticas públicas que se emiten. Previo al acuerdo de Escazú, que fue aprobado aquí en el Ecuador en el año 2020, previo a ello ya existía una serie de normas, como les digo, que ya garantizaban justicia ambiental, participación ciudadana, además participación plurinacional, que significa participación pluricultural aquí en el Ecuador, ¿no? También en temas de acceso a la información teníamos un catálogo inmenso de derechos dentro de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Y en materia, un aporte importante, digamos, que puede hacer el Acuerdo de Escazú aquí en el Ecuador es en el tema de protección a la labor de defensa de derechos humanos. Aquí la defensa de derechos humanos y especialmente de la naturaleza, ¿no? En temas ambientales, la dominan los pueblos indígenas, que creo que también sucede en varias partes de Latinoamérica, ¿no? La mayor fuerza social y el mayor movimiento social es el movimiento indígena y es el que ha generado cambios importantes en favor de los derechos humanos aquí en el Ecuador. El problema, por supuesto, ha sido la criminalización, el hostigamiento, la criminalización de la protesta. La última protesta que tuvimos, que fue hace 2 meses, generó un impacto importantísimo en la política minera y petrolera aquí en el Ecuador, pero claro, en consecuencia de ello, tuvimos al líder, ¿no?, del movimiento indígena, por ejemplo, a Leonidas Issa, ¿no?, criminalizado. Hace poco fue su juicio, ¿no? Y así una serie de líderes y lideresas al Consejo de Gobierno criminalizado amenazaron su vida, ¿no? Entonces, como les menciono, no es un problema de regla aquí en el Ecuador, sino el problema es la efectivización. Por ejemplo, solo para mencionarles un dato interesante, en el tema de acceso a la información aquí en el Ecuador, ha habido muchas excusas por parte del gobierno para no emitir información en materia ambiental. Por ejemplo, en Fundación Pachamama llevamos el caso del proyecto Mirador, Cóndor Mirador, ¿no? Desde este proyecto de minería a gran escala en el sur del Ecuador. Y cuando quisimos acceder a la información acerca del proyecto y de los impactos de las relaveras, tuvimos que acceder
tuvimos que llevarlo, digamos, a un juicio, ¿no? Un juicio constitucional, donde la empresa se excusó diciendo que no iba a emitir ningún tipo de información bajo el argumento de que el contrato estaba protegido por derechos intelectuales, que no tiene ningún sentido, ¿no? Y fue aceptada esa acción, los jueces garantizaron esa acción y aceptaron el argumento de la empresa. Entonces, hay ahorita una serie de intervenciones, también me atrevo a decir, por parte del Ejecutivo en los procesos donde se tratan de exigir los derechos que están contenidos en el Acuerdo de Escazú y en la Constitución. Hay una clara injerencia del Ejecutivo en el Judicial y eso evita que se garanticen los derechos, ¿no? Y que se efectivicen estas reglas. Gracias. Bueno, tenemos 5 minutos y ahora es el momento de una intervención final. Un minutito, pero tengo una cuestión específica que es, ¿qué esperan de la comunidad internacional, específicamente de Alemania, como parte de las estrategias de resistencia a todos los efectos negativos que vimos en la minería legal o ilegal? Cada uno tiene un minuto para esto. Vamos a empezar con Edwin, porque fue el último. A ver, ¿qué esperan de nosotros aquí en Alemania? Creo que nos ayuden en el proceso de sensibilización e incidencia, ¿no? En sus ciudadanos, para que a través de ellos se puede hacer una incidencia en los parlamentarios de Alemania, para ver cómo a través de ellos se puede aprobar la ley de debida diligencia a través de la Unión Europea, y con ello nos ayudan sobre todo a que sus empresas, tanto de los países que están, en el caso peruano sobre todo, porque hay muchos países, muchas empresas europeas que están operando en el Perú, como el caso Glencore, ¿no? Entonces, que nos ayude a que tengan esa responsabilidad con los derechos humanos, con los derechos ambientales, etcétera, etcétera. Muchas gracias, está claro. Cristina, de Burele. Gracias. Bueno, mira, yo pediría que los consumidores se eduquen, entiendan. Ya hemos visto ejemplos de cómo los consumidores han cambiado un poco sus patrones de compras y de uso. Por ejemplo, lo de los diamantes de sangre. Gracias a unas películas, unas campañas, la gente hoy en día cuestiona de dónde viene mi diamante. Lo mismo tienen que hacer con los dispositivos electrónicos. ¿De dónde vienen todos estos teléfonos tienen minerales? Oro, minerales raros, coltán, etcétera. Pues es importante que los consumidores pregunten y demanden que los minerales que están en todos estos dispositivos electrónicos vengan de lugares donde no se están abusando los derechos humanos. Y en ese sentido, también es muy importante pues, que la gente se eduque con estos informes de la OCDE. Ahora Alemania forma parte del Consejo de Derechos Humanos, el nuevo consejo que se acaba de elegir. Ahí están investigando lo que está ocurriendo en Venezuela con el Fact-Finding Mission, y el Fact-Finding Mission está muy enfocado en la Amazonía venezolana y los abusos a los indígenas, los abusos a los derechos ambientales. Entonces, son muchos niveles. En la UNESCO también hay que exigir que la UNESCO vaya y averigüe qué está pasando en estas zonas que son parte de su mandato. Y eso lo tenemos que hacer los ciudadanos y los consumidores. Gracias, gracias. Cristina Melo, de Ecuador, por favor. Bueno, mi pedido sería que la comunidad europea reconozca, ¿no? No solamente de dónde proviene el oro, de dónde proviene lo que utilizan, pero también las luchas que hay detrás, ¿no? La gente que está detrás. Ahorita tenemos un problema en Latinoamérica generalizado de criminalización, hostigamiento y amenaza a los defensores de los territorios donde surge esta minería. Entonces, yo creo que parte de la solución va a ser visibilizar su trabajo, la importancia de su trabajo, la importancia del territorio para ellos y la importancia de la Amazonía
como un recurso biodiverso que no solamente brinda oxígeno a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, no, sino a todo el mundo, ¿no? El oxígeno que tal vez llega allá a Europa también es aportado por la Amazonía y gracias a estos procesos de resistencia de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, de varias personas de la sociedad civil que están día a día enfrentando su vida en contra de la minería. Gracias a ellos tenemos oxígeno, tenemos recursos, tenemos agua. Entonces, ese sería mi llamado, ¿no? Educarse y visibilizar estas importantes luchas. Gracias, Sergio. Yo tengo dos súper concretos. El primero es, necesitamos por parte de la comunidad europea que se valore más la vida que el oro y que esa valoración de la vida más que el oro se vea reflejado en el actuar de los gobiernos. Estamos dándole más valor al oro que a la vida, estamos dándole más valor al oro que a la Amazonía que soporta los sistemas que soportan la vida. Y necesitamos que esa valoración de la vida se vea en el actuar de los estados europeos. Entonces ese creo que es el primer llamado. Y el segundo es, ya lo he mencionado durante este tiempo, y es necesitamos que los actores europeos de todos los niveles se coordinen con los gobiernos indígenas de la Amazonía. Esto no puede ser una relación solo Estado-Estado, necesitamos generar relaciones entre ciudades con los gobiernos indígenas, entre regiones con los gobiernos indígenas. ¿Para qué coordinar? Coordinar para poder hacer efectivas, como decía Cristina, el problema está en cómo hacemos efectivas las leyes. Y una forma de hacerlas efectivas es coordinarnos con los actores locales que son los gobiernos indígenas. Ya bien lo decía Edwin, Europa ahora hace parte de una cantidad de iniciativas, tienen una directiva sobre conducta empresarial responsable, de vida diligencia, tienen otra sobre deforestación, están generando una cantidad de regulación que está tratando de evitar que lleguen bienes que deforestan o que contaminan o que violan los derechos humanos al mercado europeo. Pero ¿cómo hacer eso? ¿Cómo se hace la debida diligencia? ¿Cómo se logra aterrizar ese tipo de leyes y dinámicas? A través de la coordinación directa con los gobiernos indígenas de la Amazonía. Muchísimas gracias a los y a las panelistas por la excelente contribución. Sí, también al público paciente y las cuestiones, tal vez algunas no podemos responder, pero también principalmente a las intérpretes que nos facilitaran la comunicación. Bueno, tenemos 2 minutos, pasamos 2 minutos, pero hay un anuncio porque vamos a tener un otro evento en noviembre y voy a pasar para Cristín para que nos... Cristín. Sí. No, lo voy a hacer yo. Disculpe, Lo voy a hacer. María Ángela. Tranquilo. Sí, por favor. Ok, sí, los invitamos a todos los que nos están oyendo, lo mismo también a ustedes los panelistas. El próximo 17 de noviembre estaremos discutiendo sobre el tema del mercurio en los ríos de la Amazonía con Oscar Campanini de CEDIP Bolivia, quien hizo recientemente un libro sobre mercurio en la Amazonía, con el relator especial para tóxicos y derechos humanos de las Naciones Unidas, Oscar Orellana, y con Claudia Vega del CINCIA de Perú, quien nos va a contar cuáles son las afectaciones, o sea, cuál es las afectaciones ecológicas y ecosistémicas del mercurio en toda la región. Bueno, en este caso Perú, pero podremos ver qué pasa en todas partes. Entonces los invitamos, vuelvo a repetirles, 17 de noviembre a esta misma hora, un jueves. Gracias. Sí, ok, bueno, muchas gracias y con esto, I'm closing the conference. Gracias a todos por Gracias. acompañarnos.